Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, buscadores. Soy Rimán García, el analista minárquico defensa. En el vídeo de hoy vamos a analizar si es factible que los submarinos S-80 Plus de la Armada tengan misiles de crucero, porque es una cuestión que me han preguntado en varias ocasiones en el canal y últimamente también en la comunidad de defensa se está hablando que por qué el S-80 Plus no tiene misiles de crucero. Es verdad que va a tener misiles como el NSM-SL, que es un misil antibuque con capacidad limitada de ataque a tierra, pero muchos aficionados y expertos en defensa quieren que el S-80 Plus tenga misiles de esta tipología. Que además hay que tener en cuenta que el S-80 Plus está previsto en el diseño original que puedan ser misiles Tomahawk, lo que lo transformaría de una plataforma de control del mar a un activo de proyección de poder estratégico. Entonces vamos a ver si España tiene necesidad operativa, si es factible económicamente y qué tipo de misil le vendría mejor para los S-80 Plus. Vamos a empezar con la necesidad operativa, que es a nuestro juicio de moderada a alta. Primero, porque hay que tener en cuenta que en el entorno estratégico inmediato de España, en el norte de África, especialmente en el Sahel, se ha consolidado como el principal foco de yihadismo global, que tiene en cuenta el 51% de las muertes por terrorismo en 2025, representando una amenaza directa para la seguridad de España. La inestabilidad del Mediterráneo y la competencia geopolítica refuerza la necesidad de una capacidad de ataque de precisión y largo alcance con submarinos. Vacío capacitativo. Hay que tener en cuenta que la Armada carece de capacidad de ataque a tierra desde plataformas submarinas. Los misiles de crucero llenarían ese vacío, permitiendo ataques sigilosos sin depender de bases aéreas o arriesgar plataformas de superficie como portaaviones, LHD, etc. Luego, disuasión estratégica, porque la posición de misiles de crucero en los S-80 Plus proporcionaría una disuasión creíble y elevaría el estatus estratégico de España, uniéndose a un club exclusivo de naciones con esta capacidad en submarinos convencionales. Luego está que un S-80 Plus equipado con misiles de crucero podría actuar en los siguientes escenarios operativos relevantes para España. El primero, operaciones contra terroristas en el Sahel, un escenario que es bastante factible y viable. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los misiles de crucero modernos tienen alcances superiores a 1000 kilómetros, lo que permitiría, por ejemplo, a un S-80 Plus operando frente a las costas de Mauritania o Argelia alcanzar objetivos en el interior del Sahel. La precisión milimétrica de estos misiles minimiza daños colaterales, un factor crítico en operaciones contra terroristas, donde la legitimidad depende de evitar víctimas civiles. Y es el escenario más probable que vaya a tener España en esta zona, porque la inestabilidad está creciendo más en esta región y no podemos arriesgarnos a lo mejor a una guerra directa, pero sí para ataques puntuales, para destruir, por ejemplo, centros de entrenamiento yihadistas en el norte de Mali, donde el acceso aéreo es complicado debido a la falta de bases terrestres y necesidad de permisos de sobrevuelo. Y con un S-80 Plus con misil de crucero no tenemos necesidad de pedir permiso. Luego, para la protección de los intereses nacionales en el Mediterráneo, nos interesa un submarino S-80 Plus con misiles de crucero que podría atacar sistemas de defensa aérea enemigos, centros de mando de instalaciones portuarias desde posición sumergida, facilitando operaciones posteriores de fuerzas aliadas, porque actores hostiles podrían amenazar la libertad de navegación o atacar infraestructuras críticas españolas, y no necesitaríamos desplegar ni fuerzas aéreas o navales de superficie, sino simplemente con el S-80 Plus con misiles de crucero podríamos hacerlo, igual que por ejemplo puede hacer Argelia con sus misiles Calip en sus submarinos Kilo. También para apoyo en operaciones multinacionales de la OTAN y la Unión Europea, que podríamos echarles una mano y eso redundaría en nuestro prestigio y nos ayudaría bastante, y también en operaciones que sean beneficiosas para los intereses de España, evidentemente. E inclusive operaciones de rescate y evacuación en zonas de conflicto, donde misiles de crucero lanzados desde submarinos podrían neutralizar amenazas que pongan en peligro operaciones de rescate. Por ejemplo, sistemas de defensa antiaérea que amenazan helicópteros de evacuación o concentraciones de fuerzas hostiles cerca de puntos de extracción pueden ser neutralizados desde submarinos sin exponer a naves tripuladas gracias a los S-80 Plus con misiles de crucero, que actualmente no dispone de esta capacidad. Tenemos los torpedos de M2A4. En unos años tendremos los misiles NSM-SL, que son misiles antibuque excelentes y pueden atacar objetivos en tierra también, pero a un corto alcance, no llega a 1000 kilómetros o a más de 1000 kilómetros como un Tomahawk. Eso no es así y no tiene la capacidad destructiva tampoco.
Y también tiene S80 Plus minas para negar accesos y bloquear accesos marítimos. Pero nos falta esa capacidad de proyección terrestre. Es vital para la Armada y se le saca más partidos a los S80 Plus. Es fundamental. Y ahora, ¿qué tipo de misil de crucero le vendría bien a los submarinos S80 Plus? Luego vamos a analizar los costos. Pero, ¿cuál es el que, como vemos que la necesidad operativa es de media alta, entonces es bastante necesario que tengan este tipo de armamento? ¿Qué plataforma, qué dispositivo, qué armamento necesitamos para los S80 Plus? Pues a nuestro juicio hay dos opciones en el mercado. Está el Tomahawk Bloque 5. Lo que claro, nos obligaría a depender de Estados Unidos, pero les voy a enumerar sus características, voy a hacer un resumen de ellas. El Tomahawk Bloque 5 mide 5,56 metros de longitud sin propulsor, con un diámetro de 51,81 centímetros y pesa aproximadamente 1,5 toneladas. Propulsado por un motor turborreactor Williams F-107WR402, que le proporciona una velocidad subsónica de aproximadamente 880 km/h. Su alcance operativo supera los 1600 km, esto es una capacidad muy importante. Y el sistema de guiado del bloque 5 de los Tomahawk combina navegación inercial, GPS, sistema de correlación de contornos del terreno, lo que se denomina TERCOM, sistema de correlación de escenas digitales, lo que se denomina DSMAC, y la variante Maritime Strike Tomahawk, con un buscador activo de radar para objetivos marítimos. Esta combinación proporciona precisión milimétrica incluso a distancias extremas, con un vuelo a muy baja altitud y una pequeña sección de radar, y puede planificar rutas complejas con múltiples puntos de giro para evitar defensas aéreas conocidas, aproximándose a objetivos desde distancias inesperadas. Y la principal ventaja del Tomahawk es su madurez tecnológica y probada efectividad en combate, aparte que el S80 Plus ya de base está diseñado para poder lanzar este tipo de misiles. Entonces, pues sería muy fácil. Eso, y lo que habría que tener, el problema es el costo, porque cada Tomahawk oscila entre los 1,5 y 2 millones de dólares por unidad. Está sujeto a controles de exportación estrictos y su uso requiere autorización estadounidense. Ese es el principal problema, más que el coste en sí mismo. Y también otra desventaja es eso, que las restricciones de uso son reales. Eso existe y tenemos que pedirle permiso para emplear estas armas y nos interesa. También otra ventaja, por ejemplo, es que no tendríamos interoperabilidad con aliados OTAN y un soporte logístico bastante fuerte. A través de Raytheon, y se podría negociar con Estados Unidos, poder a lo mejor parte del mantenimiento hacerlo en España. Entonces, esas son las ventajas que tiene el Tomahawk. Pero claro, está el problema de la restricción. No tenemos autonomía estratégica. Y la otra opción que hemos contemplado es el misil MDCN-NCM, también conocido, y desarrollado por MBDA. Y tiene las siguientes especificaciones técnicas. El MDCN, una longitud de 6,5 metros, un diámetro de 0,53 metros y un peso de 1,4 toneladas. Propulsado por un motor turborreactor microturbo TR50, proporcionando velocidad subsónica de aproximadamente 800 a 900 km/h. Su alcance operativo es superior a 1000 km, aunque las especificaciones exactas permanecen clasificadas por razones de seguridad nacional francesa, que es el usuario de este misil. El sistema de guiado combina navegación inercial, GPS, sistema de navegación por terreno y buscador infrarrojo terminal para máxima precisión. MBDA afirma que el misil proporciona precisión milimétrica, incluso alcances máximos comparable al Tomahawk. Y está diseñado para ataques de precisión contra objetivos de alto valor estratégico, como centros de mando y control, instalaciones de defensa aérea, etc., con una cabeza de guerra denominada Broach de 450 kilogramos, optimizada para evitar búnkeres endurecidos y estructuras subterráneas, volando a muy baja altitud y siguiendo el terreno, minimizando su firma radar. Una de las ventajas que tiene el MDCN es que está diseñado para el lanzamiento de tubos torpedos de 533 milímetros, exactamente el mismo estándar que usa el S80 Plus. Y la marina francesa lo opera desde su submarino Barracuda, que tiene configuración similar al S80 Plus. Y la integración técnica sería relativamente directa, porque MBDA tiene experiencia integrando sus sistemas en todo tipo de plataformas. También es de origen europeo, se reduce la dependencia de Estados Unidos. Es un producto de un consorcio que incluye empresas francesas, británicas, italianas y alemanas, aparte de españolas. Esa es la ventaja, con participación industrial nacional.
Tendríamos interoperabilidad con Francia, que eso puede ser bueno o malo, depende de cómo se mire. Y en cuanto a su precio, es más o menos como el Tomahawk. Hay fuentes que dicen que es 1,5 millones de euros, otras dicen que es superior al Tomahawk con 2 millones de euros. Más o menos su precio es muy similar. ¿Y cuáles son sus desventajas? Primero, su limitada base de usuarios. Actualmente solo Francia opera este sistema, comparado con el Tomahawk, que es operado por muchos más países. Lo que significa menor experiencia operativa acumulada y cadena de suministro menos robusta. Luego, el alcance del MDSN es inferior al del Tomahawk Bloque 5. Aunque es verdad que las características son clasificadas, pero por lo que conocemos, por las fuentes públicas que tenemos, el Tomahawk tiene 600 kilómetros más de alcance. Aunque bueno, para lo que necesita España tener 1000 kilómetros va muy bien. También la falta de capacidad antibuque. Porque en teoría el MDSN de MDA no puede atacar ese tipo de objetivos, en cambio el Tomahawk sí lo puede. Y luego la madurez del sistema, que es inferior al Tomahawk, porque hay que tener en cuenta que el misil norteamericano tiene décadas de uso en combate y el MDSN solo entró en servicio operativo en 2024. Aunque es verdad que está basado en el programa Storm Shadow Scalp, la versión naval es relativamente nueva y podría enfrentar problemas de juventud, entre comillas. ¿Y cuál sería el mejor misil de crucero para España? De las opciones que hemos elegido, hay más variedad, pero por ejemplo no vamos a tener misiles rusos, evidentemente, como el Kalib. Luego está el Scalp, pero no está en versión submarina. Bueno, la evolución del Scalp sería el MDSN. También está el NSM, que es el que vamos a coger. Pero claro, tiene un alcance muy limitado, lo que lo hace inadecuado para misiones de ataque en profundidad que requieren los escenarios del Sahel o el Mediterráneo Oriental. De ahí que haya habido tanta queja de la comunidad de defensa española por no tener un misil de crucero de momento para los S-80 Plus. Es que tiene sentido, porque es ataque a muy corta distancia. Y si quieres operar en el Sahel, que vamos a tener que intervenir sí o sí, porque la inestabilidad cada vez es más fuerte. Necesitamos capacidad de ataque a largo alcance para destruir los centros de entrenamiento yihadistas, por ejemplo. Entonces, esa es la cuestión importante. Por eso necesitamos un arma de largo alcance. Y a nuestro juicio solo están estas opciones que conozcamos. ¿Y qué misil convendría más al S-80 Plus? Si priorizamos autonomía estratégica y retorno industrial, evidentemente el MDSN, reduciendo la dependencia de Estados Unidos. Si buscamos equilibrio entre capacidades y costo, el MDSN también, porque sus capacidades operativas son comparables a la mayoría de escenarios relevantes para España y maximiza la capacidad por euro invertido, y su costo, según varias fuentes, es ligeramente inferior al del Tomahawk. Y tenemos más retorno industrial, incluso por cercanía para la logística es mucho mejor, y también para la alineación estratégica para los programas europeos. Sería potenciar un proyecto de estas características y fomentar la industria de defensa europeo. Y en el contexto operativo español, en el Sahel y el Mediterráneo, que es nuestro entorno estratégico más cercano, pues nos interesa tener un misil de este tipo. Con 1000 kilómetros es suficiente. También cooperación con Francia, porque es socio de España, aunque tengamos problemas con ellos en algunas cosas, pero para actuar en el Sahel y el Mediterráneo necesitamos el apoyo de Francia y de Italia también. Y flexibilidad política cuando tenemos restricciones estadounidenses. Lo que eso sí, claro, el Tomahawk, la ventaja que tiene es que tiene las capacidades ya probadas, y priorizaríamos la interoperabilidad con la OTAN y reconduciríamos nuestra relación con los Estados Unidos, evidentemente. Y ahora, ¿cuáles serían los costos? Esto es importante, el dinerito. Vamos a ver el MDSN, que es la opción que hemos elegido. Con 4 submarinos S-80 Plus en la flota, la dotación operativa de misiles MDSN sería la siguiente: 32 misiles embarcados, 8 por submarino, 16 misiles de reserva e entrenamiento, 50% de reserva, en total 48 misiles de crucero, cuyo coste sería aproximadamente 60 millones de euros. En cuanto a la reposición y mantenimiento del inventario, ya que estos misiles tienen una vida útil de aproximadamente entre 15 a 20 años, sería el costo anual de reposición, que los estimamos en 4 misiles al año, sería 4 por 1,25, 5 millones de euros al año. Eso es lo que se refiere a la reposición y mantenimiento. En cuanto a la integración, hemos estimado
la adaptación de los tubos lanzatorpedos en 8 millones de euros, el sistema de manejo de armas en 4 millones de euros, sería 1 millón por submarino, y los tubos lanzatorpedos 2 millones por submarino. En cuanto a integración de sistemas de combate como el software de control de fuego, planificación de misiones y demás, sería 10 millones de euros, la certificación y pruebas unos 6 millones de euros y el costo total de integración unos 28 millones de euros. En cuanto a infraestructura terrestre, porque estos misiles requieren instalaciones de almacenamiento, lo estimamos el costo en 10 millones de euros, mantenimiento y logística en 6 millones de euros, instalaciones de entrenamiento en 6 millones de euros, el costo de entrenamiento y personal en 2 millones de euros, la formación continua 500.000 euros al año, los costos operativos anuales de mantenimiento de misiles 900.000 euros al año, operación de infraestructura 900.000 euros al año, y el costo operativo anual total con reposición de misiles MDSN sería de 7,3 millones de euros al año. En total, la inversión inicial sería de 112 millones de euros y los costos anuales recurrentes serían de 7,3 millones de euros. Total de 20 años, 258 millones de euros. Es una cantidad que España evidentemente podría tener sin problema ninguno, una inversión pequeña. Eso sí, solo tendríamos 48 misiles. Pero bueno, tendríamos misiles. Menos de una piedra, como dice el dicho, y 258 millones de euros. Incluso con un presupuesto de defensa bajo lo podemos mantener sin problema ninguno, ¿eh? Entonces, eso se puede hacer. Luego está, es verdad que a lo mejor tardaríamos unos cuantos años su implementación por las certificaciones y demás y el despliegue operacional. Para tener todos los submarinos con misiles MDSN tardaríamos unos 5 años aproximadamente, teniendo un cronograma realista y yendo al ritmo de España, que sabemos que el ritmo de España suele ser lento. Entonces, aproximadamente unos 5 años para tener S-80 Plus con misiles de crucero, los 4, y con 48 misiles en total. No es mucha cantidad, ya lo sabemos, pero bueno, si queremos hacer operaciones terroristas que son ataques puntuales, tampoco necesitamos lanzar 400 misiles de crucero. Es porque son ataques puntuales. Además, en el Sahel no hay una infraestructura tampoco logística que tengan estos grupos que requieran lanzar una gran cantidad elevada de misiles de crucero. Con 48 podría estar bien. Incluso contra Marruecos ya es una capacidad de disuasión bastante notable, Entonces, nosotros lo vemos, Además, técnicamente se podría incorporar fácilmente el MDSN. Se integra perfectamente en la doctrina naval española. Tampoco es excesivo, lo puedes vender políticamente. No vas a decir que vas a comprar 1000 misiles, sino 48, nadie te va a poner quejas. Incluso facciones políticas que no les interesa tanto el rearme de España. Y es técnica, operativa y presupuestamente factible. Incluso sobraría dinero, realmente podríamos tener el doble. Que a nuestro juicio lo ideal sería tener el doble. En vez de 48, 96 misiles de crucero MDSN. Con eso está bien. A ver, a nuestro juicio lo ideal sería tener 200 o 300. Pero si no se quiere tener tanto, mínimo 48 y si no, 96 o 100 para tener el número ya fijo. Unos 100 misiles de crucero MDSN. Eso ya nos da una capacidad de disuasión estratégica bastante creíble. Y vemos, a nuestro juicio, la conclusión es que el MDSN es la opción más beneficiosa para España, aunque hay que depender un poco de Francia, pero tampoco tanto porque es de MBDA, entonces participan varias empresas, no solo Francia. No es un sistema completamente francés, que ahí sí que diríamos que no, para no tener dependencia. Reconduce nuestra relación con Francia también, viene bien, porque ellos se llevan parte, nos mejora interoperabilidad con los franceses para intervenir en el Sahel, que no viene nada mal, reduce la dependencia con Estados Unidos, fomenta la tecnología europea. También podría haber una participación superior de España en MBDA, y a lo mejor tener una factoría de MBDA en España, que nos interesa muchísimo, para tener misiles que no tengan restricciones de terceros países, o si tienen restricciones que sea dentro del seno de la Unión Europea, que tenemos una política más común o por lo menos con parte de los socios, y nos daría capacidad de proyección de poder, que es lo que le falta a España. Y no habría que hacer una inversión muy elevada, 258 millones de euros con el mantenimiento, el soporte y demás. No es muy caro, con 48 misiles, y si tenemos 96 se duplicaría.
Entonces sería 500 y pico millones de euros. Factible para España, y más si tenemos el 3 o el 3,5%. Así que tendríamos una capacidad de combate importante. Podríamos hacer frente también en el caso de que tengamos conflicto con Argelia, que eso no va a ocurrir, pero si pasa, pues podemos hacerle frente. Y le daría una pegada contundente a los S-80 Plus, que es lo que le hace falta, porque el NSM es útil, sobre todo para luchar contra buques enemigos y para atacar instalaciones costeras. Es una maravilla ese misil, pero claro, además te tienes que acercar mucho, porque tiene un alcance de 180 y pico kilómetros, por lo menos en la versión submarina. Entonces tienes que acercarte mucho. Y entonces, en cambio, con 1000 kilómetros puedes lanzar ataques de distancias muy elevadas. Y para interceptarlo es más difícil. Y además, si el enemigo te quiere contraatacar, lo tiene muy complicado. Sobre todo países como Marruecos, que no tienen flotas, ni fuerzas aéreas, ni medios antisubmarinos potentes. Entonces, es muy importante que España tenga estos misiles de crucero. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan del S-80 Plus con misil de crucero? ¿Creen que el MD-100 es la mejor opción, o el Tomahawk, u otro misil que propongan? Pues déjenme su opinión en la caja de comentarios del vídeo. Si les gustó el vídeo, pues darle un like y se suscriben, activen las notificaciones para recibir más reportajes de defensa como este. Y nos vemos en el próximo informativo. Y recuerden que también estamos en Twitter y Telegram. Escribo Rumán García y ahí les aparecemos.